Hola, Satoshi maníacos. Hoy les traemos lo ocurrido el día de ayer 10 de marzo de 2025, con un análisis detallado del mercado de criptomonedas, seguido de las noticias del mercado cripto más importantes y destacadas del día actual de hoy. A continuación, presentamos las cifras actuales de las principales criptomonedas y analizamos su comportamiento reciente. Bitcoin ha experimentado una notable volatilidad en las últimas 24 horas, registrando una disminución del 3,84%. Esta caída se produce después de que la criptomoneda alcanzara los $87.000 el 5 de marzo de 2025, lo que indica una corrección significativa en su precio. Diversos factores han contribuido a esta tendencia bajista: políticas gubernamentales, la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer una reserva estratégica de bitcoins y otras criptomonedas ha generado incertidumbre en el mercado. Aunque la intención es proporcionar liquidez durante posibles crisis financieras, algunos inversores temen que esta medida pueda aumentar la intervención gubernamental en el mercado de criptomonedas, afectando su naturaleza descentralizada. Venta de activos confiscados. La reserva estratégica se compone de aproximadamente 198,000 bitcoins confiscados por el Departamento de Justicia. La posibilidad de que el gobierno venda estos activos en el mercado abierto ha generado preocupaciones sobre una posible sobreoferta, lo que podría presionar a la baja los precios. Incertidumbre regulatoria. La derogación de regulaciones anteriores sobre criptomonedas por parte de la administración Trump, calificándolas de peligrosas y restrictivas para la innovación, ha creado un ambiente de incertidumbre. Mientras algunos ven esta medida como una oportunidad para el crecimiento del sector, otros la perciben como una falta de claridad que podría aumentar la volumen. Ethereum ha seguido una tendencia similar a la de Bitcoin, registrando una disminución del 3,28% en las últimas 24 horas. Después de alcanzar un máximo intradía de $2, 145,89, el precio retrocedió, posiblemente debido a correlación con Bitcoin. La fuerte correlación entre Bitcoin y Ethereum implica que las noticias y eventos que afectan a Bitcoin suelen tener un impacto similar en Ethereum. La incertidumbre generada por las políticas gubernamentales y las posibles ventas de activos confiscados han influido negativamente en el sentimiento del mercado. Incertidumbre regulatoria. La derogación de regulaciones anteriores sobre criptomonedas por parte de la administración Trump ha creado un ambiente de incertidumbre que afecta a todo el mercado de criptomonedas, incluyendo a Ethereum. Solana precio actual, $120,85 variación en las últimas 24 horas, 7,86% máximo intradía, $131,10 mínimo intradía, $120,44. Solana ha experimentado una de las caídas más pronunciadas entre las principales criptomonedas, con una disminución del 7,86% en las últimas 24 horas. Este descenso puede atribuirse a volatilidad del mercado. La alta volatilidad en el mercado de criptomonedas ha afectado a Solana de manera significativa, especialmente después de que la criptomoneda alcanzara los $142,13 el 5 de marzo de 2025. Incertidumbre regulatoria. Al igual que otras criptomonedas, Solana se ha visto afectada por la incertidumbre generada por las recientes políticas gubernamentales en Estados Unidos. XRP ha sufrido una caída del 3,23% en las últimas 24 horas. Inicialmente, XRP experimentó ganancias cuando el presidente Trump lo mencionó entre las criptomonedas que formarían parte de una reserva nacional. Sin embargo, la política que estipula que no se agregarán activos adicionales más allá de los procedentes de decomisos llevó a una venta masiva de altcoins, afectando negativamente su precio. Noticias destacadas del día. XRP sufre una caída significativa debido a políticas gubernamentales. XRP experimentó una caída notable, alcanzando los $2,19, lo que representa una disminución del 4,5% en 24 horas y del 9% en lo que va de marzo. Inicialmente, XRP se benefició cuando el presidente Trump lo incluyó entre las criptomonedas destinadas a formar parte de una reserva nacional.
Sin embargo, la política que establece que no se agregarán activos adicionales más allá de los procedentes de decomisos llevó a una venta masiva de altcoins. La posibilidad de que el secretario del Tesoro autorice ventas potenciales, convirtiendo la reserva en un stock destinado únicamente a la venta, contrarió las expectativas de los inversores. La incertidumbre sobre la inclusión de XRP en la reserva aumentó la presión de venta, poniendo en riesgo las ganancias obtenidas en 2025. Otras criptomonedas también experimentaron descensos, con Ethereum y Solana cayendo un 2% y un 6%, respectivamente. Alexandre de Rothschild expresa preocupación por la volatilidad de las criptomonedas. Alexandre de Rothschild, presidente ejecutivo de Rothschild & Co., una de las firmas financieras independientes más antiguas y grandes del mundo, expresó su incomodidad respecto a la volatilidad de las criptomonedas, aunque la empresa ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del 19% en ingresos de asesoría en 2024 y la gestión de cerca de 125.000 millones de euros en patrimonio. Rothschild prefiere no invertir directamente en criptomonedas debido a su naturaleza volátil. La estrategia de la empresa se centra en la estabilidad a largo plazo y en adaptarse a las necesidades cambiantes de las futuras generaciones. Binance anuncia un mecanismo de votación comunitario para el listado de tokens. Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, anunció la implementación de un nuevo mecanismo de votación comunitario para la inclusión de nuevos tokens en su plataforma. Este sistema permitirá a los usuarios votar por los proyectos. ¿Bitcoin y la estrategia oculta de Trump, un nuevo orden financiero mundial en marcha? En una jugada sin precedentes, la administración de Donald Trump ha revelado la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, una medida que ha sacudido al mercado y ha generado tanto entusiasmo como temor en la comunidad cripto. Este movimiento ha generado preguntas clave. ¿Está Estados Unidos preparándose para un colapso financiero global? ¿Es una maniobra de control del mercado descentralizado? ¿Cómo impactará esto en el precio de BTC y en la geopolítica económica mundial? Trump, la geopolítica y Bitcoin, control o adopción. Desde su regreso al poder, Donald Trump ha mostrado una actitud radicalmente diferente hacia las criptomonedas en comparación con su primera administración. Si bien en el pasado calificó a Bitcoin como un fraude, ahora parece verlo como un activo estratégico para el futuro financiero de Estados Unidos. Con su reciente decisión de crear una reserva estratégica de Bitcoin y otras criptomonedas, se abre la posibilidad de que el gobierno estadounidense esté planeando utilizar estos activos como una nueva herramienta geopolítica. Este movimiento podría tener varios objetivos: fortalecimiento del dólar digital. Si bien Bitcoin ha sido visto como una amenaza para el dominio del dólar, y control parcial del suministro de BTC por parte del gobierno de Estados Unidos podría darle una ventaja en la inevitable batalla por la supremacía financiera digital. La Fed y la administración Trump podrían estar considerando la posibilidad de integrar Bitcoin dentro de su estrategia para competir contra el yuan digital de China y el euro digital en Europa. Presión sobre otras economías. Estados Unidos ha utilizado históricamente el dólar como un arma geopolítica, imponiendo sanciones a países adversarios. Con una reserva de Bitcoin, podría hacer lo mismo, pero ahora con activos digitales. La capacidad de influir en el precio de BTC y el acceso a criptomonedas descentralizadas podría convertirse en una herramienta estratégica para afectar la economía de países como Rusia, Irán o incluso China. Preparación ante una crisis bancaria. Desde la crisis financiera de 2008, el sistema bancario ha mostrado vulnerabilidades estructurales. La creación de una reserva de Bitcoin podría ser una respuesta a la posibilidad de una recesión o una nueva crisis financiera. En caso de que los mercados tradicionales colapsen, Bitcoin podría ser utilizado como un respaldo alternativo. Mercado en shock, BTC a la luna o un arma de doble filo. Tras el anuncio de la reserva estratégica, Bitcoin ha mostrado una alta volatilidad. Durante las últimas 24 horas, su precio ha caído un 3,84%, situándose en $79,679, después de haber alcanzado un máximo reciente de $87.000. Los analistas del mercado interpretan esta caída como una reacción inicial de incertidumbre,
ya que no está claro cómo el gobierno de Estados Unidos planea manejar esta reserva. Algunos inversionistas temen que se trate de un intento de regulación encubierta o incluso una estrategia para controlar el precio de BTC a largo plazo. Sin embargo, otros expertos ven esto como una señal de validación institucional para Bitcoin. La adopción de BTC como una reserva estratégica implica que el activo ya no es visto solo como un instrumento especulativo, sino como una parte clave del nuevo orden financiero digital. El futuro de BTC bajo la administración Trump. A medida que avanza el 2025, el papel de Bitcoin en la economía global sigue evolucionando. Si Estados Unidos realmente comienza a utilizar BTC como una herramienta financiera y geopolítica, podríamos estar ante una nueva era en la que las criptomonedas dejen de ser meros activos descentralizados para convertirse en un componente central del sistema financiero global. Mientras tanto, el mercado sigue de cerca los movimientos de la administración Trump, esperando nuevas señales sobre la dirección que tomará esta estrategia. ¿Será Bitcoin la clave del nuevo orden financiero mundial? ¿Podría un gobierno pro-Bitcoin impulsar una nueva era de adopción institucional en Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo. Activa la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente episodio, Satoshi Maníacos.